Abuelito, Déjame ver yo aquí. ya me despedí, pero es que definitivamente despedirme es seguir aquí porque usted tiene muchísimo que contarme. Aquí estamos ya dentro de su casa, es más, estamos viendo aquí un árbol genealógico, pero se nos olvidó, o a mí se me olvidó hablar de una parte muy importante. Este era el pueblo de los godos y los liberales. ¿Cómo es eso? Cuénteme, ¿su merced vivió esa época? Sí, sí, algo recuerdo por allá de 1952, en aquella época de la policía chulavita, que la Ujú, llamaban la policía chulavita, porque dicen que no se podían ver los conservadores ni los liberales. ujú, Entonces le cuento, para ir a la Santa Misa en aquel entonces, ujú, tenían que hablar los compadres, los primos y todo para irse en cuatro o cinco que eran del mismo partido, ujú. que aquí le mostramos el enrecatonado que llevaba cada uno allá. Vamos a subir acá El- un poco, espero que ese es el, bueno, eso es una pala, pero allá, ¿sí ven que hay como un palo hacia abajo y una lanza? es correcto. ¿Ese es el qué? El palo enrecatonado, el que llevaban para sostenerse Ajá. y para ir prevenidos que de pronto le salieran los liberales y los atacaran, y eso sucedía con mucha frecuencia. Los Mm. conservadores no podían ver a un señor con una corbata roja porque ahí mismo, este es, ¿se puede decir palabras o no? Sí, sí, Este, digámoslo. este es cachiporro, Cachiporro, sí. este es cachiporro. Entonces, pues trataban de despreciarlo. Y lo mismo hacían los otros cuando los otros iban con una corbata azul. Mm. También les decían cosas. De vez en cuando había palabras, Más gruesas de sí, grueso que calibre. herían a la gente, hirientes. Mm. Pero no pasaba a Decir mayores, los godos y ¿no? los liberales, ¿verdad? Sí, no hubo muertos por eso en esta sección, en esta En la época que su parte, merced ha vivido. Ah, bueno, digamos aquí en Sesquilé. aquí en Sesquilé. En el Tolima, sí, en el Tolima sí era grave la cosa porque yo vivía allá y me mostraban el río con Beima, Ujú. donde me decían que bajaban por volquetadas de muertos, Oh, por Dios. porque eso era la violencia. Allí nació cerca Marquetalia, empezó toda la violencia, todas las cosas, y entonces allí sí era difícil la situación. Sí, de pronto hay regiones, ¿no? Bueno, aquí en Sesquilé, gracias a Dios, pues bueno, eso no falta siempre el enojo de la persona o algo, pero no hasta esos No extremos. pasa más, no Sí. pasa más, sí. Muy bien. Su merced me hablaba del... Ay, ¿el qué? El recatonado. ¿El recatonado? Sí, sí, Muy señora. bien. Hablaba de... Ellos lo utilizan para defenderse, pero creo que tiene otra función. ¿Con ese era el que se sembraba también? Sí, por supuesto que sí. Hablábamos ahora Sí, del maíz, del sí, frijol, ajá, del haba y sí, de la arveja. sí. Entonces esto se hacía el surco donde se sembraba la papa, Ujú, y al lomo del surco, sí. al lado y lado, se sembraba estas verduras, Ujú. y se hacía el hueco con O el sea, se echaba recato. la semilla, o sea, se Sí, abría el hueco para echar la semilla. correcto, en ese Muy bien. enrecatonado, así, y se tapaba con el pie. Con el pie. Con el Y pie, eso era sí, sí, se hasta más tapa. fácil. Por Y supuesto que también sí. vemos aquí una pala, me dice su merced. Sí, esa pala era para cuando se trillaba el trigo, Ajá. entonces había veces salía con mucho unche, con Sí. mucha maleza. Contémosle a los seguidores de este canal qué es el unche. Unche es algo que a ver, Voy a ponerle un ejemplo a ver si estamos a lo cierto. Ustedes ven las mazorcas. Uno coge, quita el granito, pero queda como una hojita pequeñita debajo del granito. ujú. ¿Ese es el famoso unche? Sí, puede ser ese unche. Resulta que dentro del trigo se crea la avena, algo otras malezas ahí que uno cuando está segando el trigo trata de tener el mayor cuidado en que eso no suceda Mm, para revolverla con el trigo, pero no falta que sí llegue. sí, claro. Entonces, como hay que vender lo que decían mis abuelos, y yo comparto eso, había que vender calidad. Ujú. Entonces, tendían un toldo inmensamente grande, en una canastilla, en una canasta enorme también, volteaban un bulto de trigo, el que estaba, que no estaba perfecto, y al aire, y ese unchecito iba saliendo, se iba saliendo,
y ahí se perfeccionaba la situación. Qué bonito. Yo le cuento que, don Manuelito, que en mi casa se aventaban las habas, el frijol. Estaba la casa y había un alto. El Ajá, alto es una ajá, montañita sí. pequeña que tenemos. Entonces, a las 5 de la tarde hacía bastante viento. Y nosotros poníamos los cueros. Aquí don Manuelito tiene un cuero. Él me dice que lo compró. Entonces, este es un cuero de un animalazo. Yo creo que es un toro inmenso, ¿cierto? Un normando. Un normando. Entonces se dejaba secar y ahí se tenía. Antiguamente la colocaban como tapete, bien sea en el cuarto, bien sea en la Sí, sala, sí, pero era perfecto. chistoso porque el cuarto era de tierra, Sí, señora, ¿cierto? sí. Pero cuando se necesitaba aventar los alimentos para que se cayera ese unche, pues uno cogía, Se sacaba. se sacaba, entonces uno llevaba todo el alimento, digamos las habas secas, Sí, sí, el correcto. frijol, y lo que hacía era coger con un platón y alzarlo, Ah, ¿cierto? Con su sombrero, hagamos ese movimiento, perfecto, sí, don sí, Manuelito. claro. Perfecto, se Entonces, cogía, ajá, se llenaba, se alzaba, se ponía aquí en el hombro sí y se señor, iba, y se ponía uno en la posición de que bajaba el el viento, viento. y que venía el viento y entonces uno empezaba así. Sí, muy bien, así exactamente es. Eso es. Entonces, va cayendo el grano al cuero, pero el unche, el aire se lo lleva, Es correcto, ¿cierto? por eso busca uno el aire, a dónde Ajá. está el aire. Se sitúa hacia a la parte donde el Perfecto, aire se lleva el unche. perfecto, Y sí, eso, señor. eso se llama aventar Aventar, los sí, alimentos. sí, señora. Y teníamos unas cosechas increíbles. Sí, claro. Y es más, lo que se trataba de el haba, el frijol, uno a veces, como la cáscara del haba es negra cuando se seca, Sí, sí. entonces uno lo que hacía era para que le rindiera esa ventada, uno ponía harto en el mismo cuero, hartas Habas, habas, y lo que hacía era pisarlas. pisarlas, Pisarlas. correcto, Me correcto. gustaría que hiciera el movimiento, Sí, su sí, merced, sí. con los Sí, pies, claro, como... aquí está el cuero y aquí están las habas y uno empezaba. Exactamente. Así era como se hacía, y así lo hacía yo. Sí. Mis padres me enseñaron eso. Y se quitaba uno la cosa de estar en la mano, Sí, desgranando desgranando. sí, Sí, así era. muy bien. Don Correcto. Manuelito, muchas gracias. De verdad que yo me voy encantada de este lugar y seguiremos hablando. Créame que Seguimos sí, téngalo hablando, por por seguro. supuesto que sí. Bueno, Por bueno, don supuesto que sí, Manuelito, sí un señora. abracito fuerte, salúdeme a toda la Igualmente, familia. igualmente, con mucho gusto, usted por su visita, Dios la bendiga, la guarde, la Amén, a ustedes proteja y la también. siga iluminando. Amén, que así sea. Bueno, Don Manuelito, perfecto. muchas gracias. Que Dios la guarde y la proteja. Amén, que así sea. Igual Amén. a ustedes.